Querer es poder es una frase que hemos escuchado tantas veces que para muchos ya perdió sentido. Suena bonita, motivadora, pero también peligrosa si se entiende mal, porque no se trata de desear algo con fuerza y esperar a que el universo haga el resto. Querer no es imaginar, no es decirlo en voz alta, no es escribirlo en una libreta y cruzar los dedos. Querer de verdad es una decisión interna que te obliga a cambiar. Y ahí es donde empieza el poder. Porque cuando quieres algo de verdad, no solo cambian tus pensamientos, cambian tus acciones, cambia la manera en la que usas tu tiempo, cambia lo que toleras, cambia a qué le dices que sí y a qué le dices que no. El problema no es que la gente no pueda, es que muchas veces no quiere lo suficiente como para incomodarse. Y esto no se dice para juzgar, se dice para despertar. Hay deseos que se sienten intensos, pero se disuelven cuando aparece el esfuerzo. Y hay otros que, aunque asustan, se quedan. Esos son los que importan. Porque querer algo de verdad no se mide por la emoción inicial, se mide por lo que estás dispuesto a sostener cuando ya no hay motivación, cuando nadie te aplaude, cuando no hay resultados visibles. Ahí es donde el quiero se convierte en poder o se queda solo en palabras. Vivimos en una época donde se romantiza el resultado, pero se evita el proceso. Queremos el cuerpo, pero no el hábito. Queremos la paz, pero no el trabajo interno. Queremos el éxito, pero no la disciplina. Y entonces nos frustramos no porque no se pueda, sino porque no queremos pagar el precio completo. Querer es poder solo cuando aceptas el costo emocional, mental y físico que implica. Piensa en cuántas veces has dicho quiero cambiar, pero has seguido haciendo exactamente lo mismo. No porque seas débil, sino porque cambiar implica perder algo, perder comodidad, perder versiones viejas de ti, perder excusas. Y eso duele. El verdadero querer no evita ese dolor, lo atraviesa. Hay una escena muy clara en la película The Matrix donde Neo tiene que elegir entre la pastilla roja y la azul. No hay garantías, no hay promesas bonitas, solo una verdad incómoda o una comodidad conocida. Querer es poder, funciona igual. No se trata de elegir lo fácil, se trata de elegir lo verdadero. Y esa elección, aunque asusta, te transforma. Escribe en los comentarios si alguna vez has querido algo, pero te ha dado miedo todo lo que implicaba lograrlo. Ese miedo no significa que no puedas, significa que es importante. Querer también implica responsabilidad, porque cuando reconoces que quieres algo de verdad, ya no puedes culpar al mundo, a las circunstancias o a los demás. Empiezas a preguntarte, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué parte sí está bajo mi control? Y esa pregunta incomoda pero empodera, porque te devuelve el volante de tu vida. Muchas personas dicen no puedo, ¿no? Cuando en realidad quieren decir no quiero cambiar lo suficiente como para lograrlo. Y no está mal admitirlo. Lo que duele es vivir creyendo que no puedes, cuando en el fondo sabes que no has dado todo. El no puedo te deja estancado. El sí quiero, aunque me cueste, te pone en movimiento. Querer es poder porque el deseo genuino reordena tus prioridades. De repente encuentras tiempo donde antes no había, energía donde creías que no quedaba, opciones que antes no veías, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu enfoque. Y cuando el enfoque cambia, la realidad empieza a responder distinto. Hay una diferencia enorme entre querer algo y estar comprometido con algo. Querer sin compromiso es ilusión. Compromiso sin ganas es desgaste. Pero cuando querer y compromiso se alinean, aparece una fuerza difícil de detener. No es euforia, es determinación. No es ruido, es constancia. En muchas historias de superación, el momento clave no es cuando el protagonista gana, sino cuando decide no rendirse. En Rocky, el objetivo no era ser campeón, era resistir, demostrar que podía mantenerse de pie. Querer es poder porque te enseña a permanecer cuando sería más fácil abandonar. Y esa permanencia con el tiempo cambia todo. No olvides suscribirte al canal si este mensaje está resonando contigo. Aquí no hablamos de frases bonitas para sentirnos bien 5 minutos. Hablamos de verdades que si las aplicas pueden cambiar tu vida. Querer es poder cuando entiendes que nadie va a venir a rescatarte, que la motivación no siempre aparece primero, que muchas veces la acción viene antes que las ganas y que el poder real no está en las circunstancias ideales, sino en tu capacidad de avanzar incluso cuando no lo son. Tal vez hoy sientes que quieres muchas cosas, pero no sabes por dónde empezar.
Está bien, no tienes que resolverlo todo hoy, pero sí puedes hacer algo, ser honesto contigo, preguntarte qué quieres de verdad, no lo que suena bien, no lo que otros esperan, sino lo que tu corazón no ha podido soltar. Porque cuando un deseo es auténtico, tarde o temprano te va a exigir coherencia. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero poder. Querer es poder también cuando entiendes que no todo deseo nace de la comodidad. Hay deseos que aparecen precisamente porque algo dentro de ti ya no puede seguir igual, porque te cansaste, porque tocaste fondo, porque te diste cuenta de que seguir como estás duele más que cambiar. Y ese tipo de querer no es ligero, es profundo, no es capricho, es necesidad. Y cuando algo se vuelve necesidad, el poder empieza a despertarse. Muchas personas creen que primero tienen que sentirse listas para empezar, que primero tienen que dejar de tener miedo, dejar de dudar, dejar de sentirse inseguras, pero la verdad es otra. Casi nadie empieza sintiéndose listo, se empieza con miedo, se empieza dudando, se empieza sin claridad total. Querer es poder porque no espera a que todo esté resuelto para actuar, avanza aún con incertidumbre. Hay una idea peligrosa que nos vendieron, que si de verdad quieres algo, no debería costarte tanto. Y no es cierto. Lo que más quieres suele ser lo que más te confronta, porque te obliga a crecer más allá de la versión de ti que existe hoy. Te exige nuevas habilidades, nuevas decisiones, nuevas renuncias. Y claro que duele, pero ese dolor no es señal de que no puedas, es señal de que estás saliendo de lo conocido. Piensa en la película En busca de la felicidad. El personaje no tiene garantías, no tiene estabilidad, no tiene apoyo real. Lo único que tiene es una decisión interna de no rendirse. No porque sea fácil, sino porque rendirse no es opción. Querer es poder cuando no tienes todas las cartas a favor, pero sigues jugando con lo que tienes. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que no estabas listo, pero aún así sabías que tenías que intentarlo. Esa intuición rara vez se equivoca. Querer es poder también cuando dejas de confundir intensidad con constancia. Hay personas que quieren algo con mucha fuerza por poco tiempo y otras que lo quieren con calma pero todos los días. Y casi siempre son las segundas las que llegan más lejos, porque el poder no está en la explosión inicial, está en la repetición silenciosa. Cambiar tu vida no suele ocurrir con una gran decisión dramática, sino con muchas decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Levantarte aunque no tengas ganas, intentarlo otra vez aunque fallaste, seguir aprendiendo aunque avances lento. Eso no se ve poderoso desde afuera, pero es imparable desde adentro. Querer es poder porque te obliga a hacerte cargo de tus hábitos. Ya no puedes seguir diciendo que quieres algo mientras haces todo lo contrario. El querer real se nota en lo cotidiano, no en los discursos, en lo que eliges hacer cuando nadie te ve, en cómo te hablas cuando te equivocas, en si sigues o abandonas cuando se complica. Hay un momento incómodo en todo proceso, cuando te das cuenta de que nadie va a hacer el trabajo por ti, que puedes recibir apoyo, consejos, inspiración, pero el paso lo tienes que dar tú. Y ese momento duele, pero también empodera, porque te devuelve la responsabilidad, y la responsabilidad bien asumida se convierte en fuerza. En muchas películas de entrenamiento hay una etapa donde el protagonista se cansa, se frustra, quiere rendirse. No es el momento del triunfo, es el momento de la duda. Y casi siempre ahí ocurre algo importante: decide seguir, no porque ya pueda ver el resultado, sino porque ya no quiere volver atrás. Ese es el punto donde el querer se convierte en poder real. No olvides suscribirte al canal si este mensaje te está ayudando a replantearte tu forma de ver tus metas. Aquí no buscamos motivarte un rato, buscamos ayudarte a sostener procesos. Querer es poder cuando entiendes que no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante. Que no se trata de no caer, sino de levantarte con más conciencia cada vez. Que no se trata de llegar rápido, sino de no abandonarnos. Tal vez hoy sientes que quieres algo, pero también te sientes cansado. Eso no invalida tu deseo, lo humaniza. Descansa si lo necesitas, pero no renuncies. Ajusta el ritmo, no el destino. Porque cuando algo es importante para ti, incluso en los días más difíciles, sigue ocupando un lugar en tu corazón. Y mientras siga ahí,
Mientras no lo sueltes, mientras sigas dispuesto a intentarlo una vez más, aunque sea con pasos pequeños, el poder ya está actuando. Porque querer, cuando es auténtico, siempre encuentra la manera de avanzar. Querer es poder cuando entiendes que el verdadero obstáculo no suele estar afuera, sino en la narrativa que construyes dentro de ti. Porque muchas veces no es la falta de oportunidades, ni el contexto, ni las personas, sino esa voz interna que repite: no soy suficiente, no es para mí, no, ya es muy tarde. Y mientras esa voz dirija tus decisiones, el querer se queda incompleto. El poder aparece cuando empiezas a cuestionar esa voz, no para callarla de golpe, sino para dejar de obedecerla ciegamente. Hay una diferencia enorme entre pensar y creer. Puedes pensar que quieres algo, pero si en el fondo no crees que seas capaz de lograrlo, tus acciones siempre serán tibias. El querer verdadero va acompañado de una reprogramación interna. Empiezas a actuar como alguien que sí merece, que sí puede, que sí está aprendiendo. No porque ya lo lograste, sino porque decidiste dejar de vivir como si estuvieras condenado a fallar. Piensa en cuántas veces te has autosaboteado justo cuando algo empezaba a tomar forma. No porque no quisieras, sino porque te daba miedo perderlo, miedo no estar a la altura, miedo a cambiar. Querer es poder cuando reconoces ese miedo y aún así eliges avanzar. Porque el miedo no se va antes del paso, se va después. Hay una escena que se repite en muchas historias. El personaje tiene frente a sí la oportunidad que tanto deseó y en lugar de celebrarlo entra en crisis. Duda, se paraliza, se siente impostor. No es casualidad. Es el momento en que el deseo se vuelve real y lo real siempre confronta. Querer es poder cuando no huyes en ese punto, cuando te quedas, cuando te permites aprender sobre la marcha. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que estabas a punto de lograr algo importante y al mismo tiempo sentiste ganas de echarte para atrás. No estás solo. Eso le pasa a quien de verdad está creciendo. Querer es poder también cuando aceptas que el proceso te va a cambiar, que no vas a llegar al objetivo siendo exactamente la misma persona. Vas a perder versiones de ti que ya no sirven. Vas a soltar relaciones, hábitos, rutinas, incluso sueños que ya no encajan, y eso duele, pero ese duelo es parte del crecimiento. No estás fallando por cambiar, estás evolucionando. Muchas personas dicen querer algo, pero no están dispuestas a incomodar su identidad. Quieren resultados nuevos sin dejar atrás comportamientos viejos, y eso no funciona. El poder aparece cuando alineas tu deseo con tu conducta, cuando lo que dices que quieres se refleja en cómo vives. Hay películas donde el protagonista entrena solo, lejos del reconocimiento, lejos de los aplausos, no porque nadie crea en él, sino porque ese proceso es íntimo. Ahí nadie lo ve fracasar, nadie lo juzga, nadie lo compara, solo está él, su meta y su disciplina. Querer es poder cuando te comprometes, incluso cuando no hay testigos. No olvides suscribirte al canal si este tipo de reflexiones te ayudan a ordenar tus pensamientos y a seguir avanzando con más claridad. Aquí se habla de crecimiento real, no de motivación vacía. Querer es poder cuando dejas de medir tu progreso comparándote con otros. Cada proceso tiene su ritmo, su contexto, su historia. Compararte solo te distrae de lo único importante. Si hoy estás un poco más consciente, un poco más valiente, un poco más comprometido que ayer, eso es avance. Aunque no se vea espectacular, es profundo. Y hay algo clave que casi nadie dice: querer también implica paciencia contigo. No todo se logra al mismo tiempo, no todo se entiende de inmediato. Habrá días donde sentirás que retrocedes, pero en realidad estás integrando aprendizajes. El poder no siempre se siente fuerte, a veces se siente silencioso, constante, terco. Si hoy estás en una etapa donde dudas de ti, no significa que no quieras lo suficiente, significa que estás en medio del proceso. Y estar en medio es incómodo, confuso, incierto, pero también es donde más se construye. No abandones ahí, porque muchas veces, justo cuando sientes que no avanzas, es cuando más estás creciendo por dentro, ¿no? Querer es poder cuando decides quedarte en el proceso el tiempo suficiente para que el proceso haga su trabajo contigo. Querer es poder cuando entiendes que no todo deseo nace con claridad y que muchas veces lo que te mueve al principio es apenas una intuición. No sabes exactamente cómo se va a ver tu vida cuando logres eso que quieres, pero hay algo dentro de ti que insiste. Y esa insistencia no es casualidad, es una señal. El problema es que vivimos en un mundo que te exige
tener todo claro antes de empezar, cuando la mayoría de los caminos importantes se aclaran mientras los recorres. Hay personas que se quedan paralizadas esperando la certeza absoluta, esperan sentirse listos, seguros, preparados, pero la verdad es que nadie se siente así antes de dar un salto importante. Querer es poder cuando aceptas que la claridad viene después del compromiso, no antes. Primero decides, luego entiendes, primero avanzas, luego ajustas. Y aquí es donde muchos se rinden, no porque no quieran, sino porque el progreso real rara vez es inmediato. Vivimos acostumbrados a resultados rápidos, a recompensas instantáneas, a validación constante. Pero el crecimiento profundo es lento, silencioso y muchas veces invisible. Nadie aplaude cuando decides cambiar tu forma de pensar. Nadie te felicita cuando eliges no rendirte en un mal día. Nadie ve esas batallas internas. Pero ahí es donde se forma el carácter. Querer es poder cuando sigues adelante, incluso cuando no hay señales externas de éxito, cuando no hay likes, cuando no hay mensajes de apoyo, cuando no hay reconocimiento, porque si tu motivación depende solo de lo externo, se va a desmoronar tarde o temprano. El poder real nace cuando tu compromiso es interno. Hay una escena muy común en el cine, el momento en el que el protagonista está solo, derrotado, cuestionándose si todo valió la pena. No hay música épica, no hay discursos, solo silencio. Y ese silencio es clave porque ahí es donde se toma la decisión más importante, seguir o rendirse. No porque sea fácil, sino porque ya no puedes traicionarte a ti mismo. Escriba en los comentarios si alguna vez ha sentido que nadie entiende el esfuerzo que está haciendo, que parece que todo el mundo avanza menos usted. Ese sentimiento no significa que esté fallando, muchas veces significa que está construyendo algo que aún no se ve. Querer es poder cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando dejas de decir mañana empiezo, cuando tenga tiempo, cuando me sienta mejor. Porque siempre habrá una excusa válida para postergar, pero ninguna excusa construye la vida que quieres. La disciplina no es castigo, es autocuidado. Es decirte, esto es importante para mí incluso cuando no tengo ganas. También implica aprender a convivir con la incomodidad. Crecer incomoda, cambiar incomoda, elegir un camino distinto incomoda. Si todo se siente cómodo todo el tiempo, probablemente no estés expandiéndote. Querer es poder cuando no huyes de esa incomodidad, cuando la entiendes como parte del proceso, no como una señal de que algo está mal. Muchas personas abandonan justo antes de que las cosas empiecen a alinearse, no porque no fueran capaces, sino porque se cansaron de no ver resultados inmediatos. Pero hay procesos que están trabajando bajo la superficie, como una raíz que crece antes de que el árbol se vea fuerte. Si arrancas la semilla demasiado pronto, nunca verás el fruto. No olvides suscribirte al canal si estas reflexiones te están ayudando a sostenerte en tu proceso. Aquí no se trata de promesas mágicas, sino de construir fortaleza emocional paso a paso. Querer es poder también cuando aprendes a perdonarte, cuando entiendes que equivocarte no te define, que fallar no te invalida, que retroceder no borra todo lo avanzado. Hay personas que se castigan tanto por un error que se quedan estancadas ahí. El poder aparece cuando usas el error como información, no como sentencia. Hay historias donde el personaje pierde casi todo antes de encontrar su verdadero propósito. Y aunque duele verlo, también nos recuerda algo esencial. A veces tienes que soltar lo que creías que querías para descubrir lo que realmente necesitas. Eso no es fracaso, es ajuste de rumbo. Querer es poder cuando te permites redefinir el éxito. Cuando dejas de verlo solo como un resultado externo y empiezas a verlo como coherencia interna. Éxito es levantarte y seguir intentando. Éxito es ser honesto contigo. Éxito es no traicionarte para encajar. Si hoy sientes cansancio, no significa que ya no quieras, significa que has estado esforzándote. Descansa si lo necesitas, pero no renuncies, porque hay una diferencia enorme entre pausar y abandonar, y tú no has llegado hasta aquí para rendirte justo ahora. Querer es poder cuando confías en que todo este trabajo interno, aunque ahora no se note, está formando a la persona que será capaz de sostener lo que viene. Y cuando eso llegue, entenderás que cada día silencioso, cada duda, cada paso incómodo valió la pena. Querer es poder cuando entiendes que el resultado no es el verdadero premio, sino la persona en la que te conviertes mientras lo persigues. Porque al final
Cuando alcanzas eso que tanto deseabas, lo que realmente sostiene ese logro no es la emoción del momento, sino la fortaleza interna que desarrollaste en el camino. Y esa fortaleza no aparece de la nada, se construye día a día, decisión a decisión, incluso cuando nadie está mirando. Hay un punto del proceso del que casi no se habla, el momento en el que ya no estás emocionado, pero tampoco quieres rendirte. Ya no todo se siente nuevo, ya no hay adrenalina, ya no hay motivación constante, solo queda el compromiso. Y ahí es donde querer se transforma en poder real. Porque cualquiera puede avanzar cuando se siente inspirado, pero muy pocos lo hacen cuando solo queda la disciplina y la convicción. Querer es poder cuando dejas de depender de cómo te sientes para decidir qué haces. Cuando entiendes que no siempre vas a tener ganas, pero aún así eliges ser consistente. La consistencia es silenciosa, poco glamorosa, repetitiva, no se publica, no se presume, no se celebra, pero es imparable. Es lo que separa a quienes sueñan de quienes construyen. Muchas historias muestran al protagonista logrando algo enorme al final, pero rara vez muestran los días comunes, los días donde no pasó nada extraordinario, donde nadie lo aplaudió, donde simplemente hizo lo que tenía que hacer. Esos días son la base de todo. Querer es poder cuando honras esos días aparentemente pequeños, porque son los que sostienen los grandes momentos. Escriba en los comentarios una frase que le recuerde por qué empezó, no para demostrarle nada a nadie, sino para volver a conectarse con su motivo. A veces no necesitamos más motivación, necesitamos recordar. Querer es poder también cuando eliges rodearte de silencio, no de soledad, sino de silencio interno. Dejar de explicarle tus planes a todo el mundo, dejar de buscar aprobación constante, dejar de medir tu valor por la opinión ajena. Hay procesos que crecen mejor en silencio, como una llama que se protege del viento hasta hacerse fuerte. Cuando trabajas en silencio, reduces la presión externa. Ya no te mueves por demostrar, sino por cumplirte. Y eso cambia todo, porque cuando haces las cosas para validarte, te cansas rápido. Pero cuando las haces por coherencia contigo, encuentras una energía más profunda. Hay películas donde el personaje deja de hablar de lo que va a hacer y simplemente lo hace. Ya no discute, ya no promete, ya no se justifica, actúa. Y ese momento es poderoso porque marca un quiebre interno. Ya no necesita convencer a nadie. Querer es poder cuando llegas a ese punto. No olvides suscribirte al canal si estas reflexiones te ayudan a mantenerte firme en tu camino. Aquí seguimos construyendo claridad, paciencia y fortaleza emocional. Querer es poder cuando entiendes que no todo el mundo va a entender tu proceso. Y eso está bien. No todos tienen que comprender tus decisiones. No todos tienen que acompañarte. A veces el camino se vuelve solitario no porque estés equivocado, sino porque estás creciendo en una dirección distinta. También es poder saber cuándo parar para escuchar. Escuchar tu cuerpo, tus emociones, tus límites. El querer no se trata de destruirte para lograr algo, sino de construirte mientras avanzas. El verdadero poder es sostenible, no explosivo, es firme, no impulsivo. Si alguna vez dudaste de ti, si alguna vez pensaste en rendirte, si alguna vez sentiste que no eras suficiente, eso no te descalifica, te humaniza. Lo que te define no es esa duda, sino lo que haces después de sentirla. Querer es poder cuando decides no quedarte atrapado en la duda. Al final, querer no es solo desear, es comprometerte, es actuar incluso cuando nadie te ve, es seguir incluso cuando no hay garantías, es confiar en que todo este esfuerzo silencioso está formando una versión de ti más consciente, más fuerte y más libre. Y cuando mires atrás, no solo te sentirás orgulloso de lo que lograste, sino de no haberte abandonado en el proceso, porque ese al final es el mayor logro de todos.